Análisis tribológico de sistemas de frenos y su evolución en la caracterización sustentable, somos Lorena Lagos López, Marco Antonio Cruz Gómez, José Alfredo Mejía Pérez y María del Rosario Espinosa Carrasco. Asimismo, todos los autores pertenecemos a la Facultad de Ingeniería en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta presentación abordará los siguientes elementos: introducción, análisis de ensayos tribológicos, discusión de resultados, conclusiones, agradecimientos y bibliografía. La tribología analiza la cuantificación de los fenómenos de desgaste a nivel macro, micro y nanoescala, como lo son abrasión, adhesión, deslizamiento, agrietamiento, fatiga, contacto rodante, deslaminación, cavitación, impacto, corrosión, erosión o una combinación de estos. Las metrologías de los tipos de desgaste en comportamientos cíclicos identifican los factores críticos que serán estandarizados bajo ISO 25178 para entender, predecir y tener un control del problema. El objetivo primordial de la tribología es el de optimizar el diseño de un componente o ensamble para proponer un proceso de acabado de superficie, formulación de recubrimiento o método de lubricación. Uno de los objetivos de la tribología es minimizar el desgaste, optimizar la fricción en función de la temperatura en el área de contacto en frenos, embragues y neumáticos. El frenado está relacionado con los fenómenos de desgaste por abrasión, deslizamiento y adhesión, principalmente provocando un aumento de la temperatura que se transmite a todo el sistema, generando la transformación de la energía entre una parte fija y una rotatoria. Cuando accionamos el pedal de freno, este es presurizado por un círculo hidráulico que desplaza las pastillas de freno ejerciendo presión sobre el disco hacia el bloqueo. Las pastillas deben soportar altas temperaturas sin desgastarse en exceso, pero con un coeficiente de fricción suficiente para conseguir las condiciones de frenado requeridas en el vehículo por el usuario o por un sistema automatizado, que ayudan al vehículo a detectar los objetos que potencialmente pueden afectar su trayectoria. El coeficiente de fricción del material de las zapatas debe ser lo más estable posible, a distintas velocidades, presiones y temperaturas, de tal forma que el conductor o el sistema de frenado automático pueda prever la acción del vehículo ante diferentes condiciones de operación o del entorno. Los sistemas de frenado son clasificados en hidráulicos y combinados. Los sistemas hidráulicos, a su vez, se pueden dividir en tres grupos: disco, tambor y mano. Y los sistemas de frenado combinados son hidráulicos y eléctricos hidráulicos. Los sistemas combinados eléctricos hidráulicos son denominados regenerativos. El freno de mano solo es aplicado en los neumáticos traseros, mientras que en algunos casos los sistemas de frenado podrán ser mezclados en un móvil dependiendo del número de ruedas motrices. En el caso de sistemas de frenado regenerativo, solo podrán ser aplicados a sistemas directamente acoplados a la transmisión. En la figura 1 podemos observar un sistema de frenado regenerativo. Los frenos regenerativos son diferentes de los frenos de fricción, en el que el motor eléctrico funciona en reversa cuando el conductor pisa el freno. El vehículo se ralentiza y al mismo tiempo se genera electricidad y es almacenada en la batería para su reutilización. Con los sistemas de frenado tradicionales, esta energía se pierde en forma de calor, pero en sistemas de frenado regenerativo la energía es aprovechada mejor, mejorando la eficiencia energética del vehículo y extendiendo la vida útil del sistema de frenado por menor desgaste. En sistemas de frenos combinados, la computadora del automóvil determina cuándo activar el sistema de frenos de fricción o el regenerativo. Una ligera reducción de fuerza sobre el pedal de freno hace que la electrónica del vehículo active los frenos regenerativos y coloque el motor en reversa para generar energía eléctrica que será enviada al banco de baterías. Por el contrario, si el vehículo necesita detenerse rápidamente para evitar una colisión, se aplicarán solo los frenos convencionales para evitar dañar los sistemas regenerativos, los cuales dependen totalmente de la lógica programada de activación y desactivación de los sistemas electrónicos ante una forma de operación de un usuario que se desarrolla en un entorno. Estos sistemas utilizan una cantidad de sensores adicionales para el envío de señales a una computadora central, que bajo una lógica programada identifican en un algoritmo la respuesta que será enviada al sistema de frenado de acuerdo a la condición de operación del usuario con su entorno.
La respuesta de un sistema de frenado combinado por fricción y regenerativo requiere un sistema de retroalimentación en un circuito de lazo cerrado. Por otro lado, uno de los inconvenientes de estos sistemas electrónicos son las condiciones del medio, las cuales pueden ser impredecibles para el sistema lógico de control, como lo son nieve, hidroplaning, contaminantes, malas condiciones de pistas y de suelos irregulares como terracería o vialidades en condiciones inapropiadas. Lo cual, al no tener capacidad de respuesta ante condiciones adversas, genera una respuesta arbitraria dentro de sus posibilidades que no optimizan el sistema de frenado regenerativo. Debido a que estamos hablando de vehículos híbridos y eléctricos, donde la eficiencia es una prioridad, los sistemas siempre intentarán maximizar la cantidad de par torsor de frenado proporcionado por la regeneración, que es directamente proporcional a la retroalimentación de voltaje del generador, la cual está limitada por la velocidad a la que las baterías pueden absorber energía y por el estado de carga de la batería. La pastilla de freno perfecta en rendimiento de fricción, desgaste, ruido, temperatura de operación y costos no se ha encontrado hasta la fecha, debido a que las idealizaciones son bajas velocidades y presiones, disminución de tiempo de asentamiento, aprovechamiento de la energía de disipación por fricción, generación de una salida de torque máximo y sin corrosión. Los intentos más cercanos de modelado se relacionan con la generación de bancos tribológicos que basan los diseños de estos en análisis de experimentos y creación de algoritmos retroalimentados para la generación de software, donde la elección de las variables del sistema y sus condiciones límite permiten una réplica de escalamiento del sistema real. La obtención de datos de gran precisión depende de las interfaces de los diferentes dispositivos de sensado, que entregan espectros de señales que pueden ser analizados por separado. Las propiedades tribológicas durante el fenómeno de frenado tienen una influencia en la operación y sus fallas como los ruidos y vibraciones que aparecen a velocidades de deslizamiento muy bajas para que ocurra otro fenómeno denominado deslizamiento. El coeficiente de fricción estático entre dos superficies de contacto de los materiales de fricción deben ser mayores que el coeficiente de fricción cinético. El fenómeno de deslizamiento por adhesión generalmente aparece a velocidades de deslizamiento muy bajas, como intermitencias en el proceso de fricción, causadas por las diferencias entre los valores de cinética y los coeficientes de fricción estática. Este trabajo de investigación hace un análisis de las aportaciones de la tribología en sistemas de frenado estándares contrarregenerativos, mostrando la forma de análisis en función de bancos de pruebas diseñados con fines de obtención de ensayos controlados para que puedan iterar estas variables en modelos de sensado electrónico, para automatizar los sistemas de control de frenado en automóviles eléctricos de alta gama. Los ensayos tribológicos de sistemas de frenado tradicionales o por fricción accionados por sistemas hidráulicos fueron analizados por diferentes autores, identificando como parámetro fundamental el coeficiente de fricción en función de los materiales involucrados en los ensayos. Todos estos casos de estudio requirieron tener el control de diferentes variables de prueba, como son fuerza, área de contacto, coeficiente de fricción, variación cíclica de la fuerza, revoluciones por minuto, tiempo, emisión, acústica, velocidad de deslizamiento, trayectorias circulares sobre el disco de contacto, entre otras más. Las pruebas fueron llevadas a cabo en diferentes tipos de tribómetros, tanto horizontales como verticales, con ensayos estandarizados que emplean el método pin-on-disc de acuerdo con la norma ASTM G-99. El objetivo de estas pruebas fue, en todos los casos, determinar el comportamiento de diferentes tipos de aceros propios en la manufactura de sistemas de discos de frenado, así como la propuesta de utilizar aceros inoxidables para la manufactura de discos de frenado limpios de corrosión. Por otro lado, los materiales propios en la manufactura de diferentes tipos de balatas fueron utilizados para la fabricación de pernos. Estos contactos fueron utilizados y analizados en su comportamiento al desgaste abrasivo y adhesivo en función de la variación de las variables de prueba antes mencionadas, para identificar la optimización de parámetros de prueba en los diferentes tipos de contacto, los cuales optimizaron los coeficientes de fricción en el rango de 0 a 3. La mayoría de ensayos fueron llevados a cabo en el rango de los parámetros que aparecen en la siguiente diapositiva. El coeficiente de fricción y la emisión acústica identificaron de varios ensayos que cuando la carga fue incrementada, aumentó la emisión acústica.
Para una mejor comprensión de lo que estaba sucediendo, eligieron periodos de 10 segundos de prueba para resaltar el fenómeno. En estas pruebas de corta duración en tiempo, se observó que el coeficiente de fricción y la emisión acústica entre el segundo 200 y el 210 de una prueba de 300 segundos, el disco hace una rotación completa cada segundo, y el coeficiente de fricción presentó la misma evolución de un ciclo a otro, por lo que se decidió disminuir el periodo a 2 segundos con las mismas condiciones de prueba, identificando que en comparación con las pruebas en las que no tenemos emisión acústica, hay una caída y unos aumentos repentinos en los valores del coeficiente de fricción que se repiten cada ciclo y con diferentes amplitudes, considerando un periodo antideslizante. Durante este periodo, justo antes del bloqueo del contacto, se pudo identificar que la mayor parte de la energía se pierde durante la conducción de parada y avance, que es el periodo de optimización de absorción de energía que estamos buscando para que los frenos regenerativos sean más eficientes. Durante las pruebas de frenado, se identificó que podría perderse hasta el 80% de la energía en los fenómenos de parada y salida, donde fue medida la temperatura por conducción, debido a que es el método de mayor precisión y exactitud con instrumentación económica. Casos de estudios previos han identificado que los frenos regenerativos a menudo pueden retener casi la mitad de esa energía perdida que al cerrar contacto se convirtió en calor. Esta energía puede ser transformada por los sistemas regenerativos en energía eléctrica, que se ayudará en el caso de automóviles híbridos en una mayor eficiencia de combustible fósil, ayudando a la conservación del medio ambiente con un sistema de desarrollo sustentable. La identificación de pérdida de energía de sistemas de frenado por fricción en las pruebas Pin-on-Disc determinaron que si utilizamos en este punto crítico un sistema de frenado regenerativo, estos dos sistemas funcionan mejor en conjunto. Los frenos regenerativos reducen la pérdida de energía, pero no están diseñados para ser el único sistema de frenos de un vehículo. Su efectividad está limitada a baja velocidad y simplemente no pueden detener un vehículo en forma repentina. Tampoco pueden usarse como freno de mano para evitar que un automóvil estacionado ruede cuesta abajo. Por último, los vehículos con tracción en dos ruedas no tienen motores de tracción en las cuatro ruedas. Por lo tanto, los frenos regenerativos no pueden utilizarse en las otras dos ruedas del vehículo. Al trabajar juntos, los frenos tradicionales o de fricción proporcionan el factor de seguridad de permitir paradas repentinas, mientras que los frenos regenerativos reducen la temperatura, presión y cantidad de veces que se deben utilizar los frenos de fricción. En vehículos acondicionados con frenos regenerativos, emplean los frenos de fricción con menor frecuencia. El polvo y las emisiones de los frenos disminuirán, pero se reducirá la acumulación de una capa de partículas de desgaste con transferencia uniforme, necesaria para lograr el par dorsal completo en el momento de frenado total o parcial. Las pruebas tribológicas Pin-on-Disc para sistemas de frenado hidráulico en un contacto por fricción en medios controlados, con presencia de un tercer cuerpo en el contacto, como podrían ser un contaminante o condición húmeda, se han visto rebasadas para probar los sistemas de frenos regenerativos. Esta prueba requiere modificaciones para ajustarse a las nuevas normas de frenos combinados de fricción y regenerativos. Las pruebas requieren ajustes para incluir pruebas a temperaturas más bajas y diferentes perfiles de frenado. Los nuevos dinamómetros deben ser capaces de reproducir los efectos combinados de ambos sistemas de frenado al mismo tiempo con generación de señales de espectro en tiempo real. Sin embargo, la prueba del dinamómetro a gran escala es costosa. Requiere mucho tiempo, personal capacitado, para interpretar los datos de salida que serán utilizados por pares en otras disciplinas para programar sistemas electrónicos que permitan investigar la optimización del sistema combinado para poder proponer una patente automotriz rentable que permita la manufactura en serie y abaratamiento de las tecnologías, como en el caso de frenos por fricción. En la actualidad, países con grandes desarrollos tecnológicos han generado, en conjunto con sus tecnólogos más especializados, máquinas que proponen soluciones a la industria moderna y que en un perfecto equilibrio entre investigación aplicada, industria y gobierno desarrollan bancos de pruebas que revolucionan la tecnología. El dinamómetro de freno modelo M3000 permite probar los sistemas hidráulicos convencionales, electrohidráulicos, electromecánicos, híbridos regenerativos, ya que está equipada con un motor
de accionamiento de CC, que permite alcanzar una amplia gama de velocidades de rotación de hasta 2.500 revoluciones por minuto, lo que permite probar una amplia gama de vehículos hasta su velocidad máxima. En algunos casos es de 350 km por hora, e incluso más. El M3000 permite la simulación de inercia dinámica en el rango de 5 kilogramos metro cuadrado a 250 kilogramos al metro cuadrado. Esto significa que podemos probar una amplia gama de vehículos desde turismos ligeros, SUV pesados, hasta vehículos comerciales ligeros. Este puede romper con un par de frenado de hasta 5.650 Nm, lo que permite hacer 10 metros sobre segundo cuadrado para todos los vehículos mencionados, y mucho más para algunos más ligeros. En la figura 2 podemos observar un dinamómetro de freno M3000 para pruebas de frenos Bosmal Automotive Research and Development Institute, Ltd. La adquisición de datos de la estación del M3000 permite grabar en tiempo real en la línea de tiempo las siguientes señales: par de frenado, velocidad rotacional, velocidad lineal, desaceleración, vibraciones mecánicas, desbalanceo dinámico, humedad relativa y absoluta, temperatura de la almohadilla, temperatura del disco, temperatura del tambor, generador, presión de frenado, aceleración, desplazamiento de fluido, inercia real, temperatura del aire de enfriamiento, flujo del aire de refrigeración, imagen de la cámara de alta velocidad, variación del grosor del nivel del pico de ruido, frecuencia del pico de ruido, la duración, adquisición y análisis de datos, y todas las señales se pueden grabar en tiempo real y en línea de tiempo. Estas se pueden almacenar con una frecuencia de hasta 1000 Hz. También cuenta con soporte técnico gratuito online para analizar los resultados y compararlos con los datos obtenidos en otro material de fricción. Hacer el procedimiento de prueba más fácil es posible a pequeña escala utilizando tribómetros M3000. De esta manera se ahorra tiempo, recursos financieros y se permite una clasificación temprana de materiales, sin la necesidad de una evaluación de componentes a gran escala. Otra ventaja de este enfoque es la capacidad de controlar con precisión los parámetros críticos en una máquina certificada a nivel internacional. Como resultado, los frenos de fricción hidráulicos tienen muchas recomendaciones a favor. Son un medio muy eficaz para proporcionar las grandes cantidades de un par de frenado necesarias para detener un vehículo. También son relativamente baratos y generalmente muy confiables. Sin embargo, debido a que dependen del acto de presionar un material de fricción contra una superficie en movimiento, las características físicas cambian con el tiempo de manera inteligente por las condiciones reológicas del fluido de compresión, en función de las condiciones del manejo de usuario, el entorno y medios impredecibles. Por ello, aunque no regeneran la energía calorífica producida por los mismos, se utilizan en la actualidad como medio de frenado de automóviles híbridos eléctricos por su sencillez, economía y capacidad de respuesta. Los cuales no es que sean de mala calidad, debido a que las teorías indican que los sistemas de alta calidad son costosos por haber pasado por todo un proceso de pruebas. Sin embargo, estos sistemas han pasado todas esas pruebas de calidad por décadas y las han superado. Estos sistemas de frenados hidráulicos están un paso adelante donde la tecnología ha sido transferida y abaratada por su producción en serie en el sector automotriz. Las capas de contaminante en el contacto reducen las fuerzas de fricción, aumentan el deslizamiento, pero al paso del contacto se genera un barrido de expulsión de contaminantes, recuperando el área real de contacto y la adhesión con una capa laminar de partículas de desgaste que uniformizan la transmisión de temperatura por conducción a la pastilla de freno y el coeficiente de fricción en todo el área de contacto. Un aumento en la presión hidráulica del contacto aumenta la emisión acústica, pero si en el contacto aparece un tercer cuerpo, las emisiones acústicas se triplican por el deslizamiento que presenta en el contacto y disminuye el coeficiente de fricción. Se considera que el 80% del calor generado por fricción en el disco se disipa a través de los fenómenos de transferencia de calor por conducción, convección y radiación. Por otro lado, el sistema de frenado por fricción no se calentará debido a que el sistema regenerativo ralentizará la rotación y el sistema de fricción disco-pastilla de freno ahora se convierten en auxiliares o de emergencia en caso de frenado repentino o a bajas velocidades, donde el sistema de frenado regenerativo no alcanzó su activación. Los sistemas de frenado regenerativo en la actualidad
representan todo un reto tecnológico que hasta este momento se encuentra en desarrollo y solo se utiliza en prototipos de prueba para condiciones idealistas, con parámetros establecidos como infraestructura y autos de carreras. La propuesta de maquinarias tribológicas avanzadas son una realidad, pero también maquinarias especializadas de alto costo con todo un conjunto de requerimientos de infraestructura física, de personal especializado para poder operarlas y explotar todo un conjunto de aportaciones tecnológicas al sector automotriz. Estos sistemas podrán representar un conjunto de oportunidades de capitalización cuando se conjunta una buena visión empresarial, un plan de negocios para que un departamento de desarrollo tecnológico especializado en sistemas de frenado de la industria privada, la industria automotriz, o para que un centro de desarrollo tecnológico universitario, que a través de sus laboratorios cumplan con las certificaciones que demuestren su competencia de servicio bajo normas internacionales, y o de que sus resultados son válidos y repetibles con una acreditación internacional o su ISO o su equivalencia mexicana, la norma NMX-S, conjuntamente con las buenas prácticas de laboratorio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero para un centro educativo ingenieril, este tipo de equipos en su laboratorio representa una inversión inalcanzable para muchas, y además de carecer de certificaciones de laboratorios que permitan vender los servicios al sector empresarial. Y son poco utilizados para realizar prácticas de laboratorio de las asignaturas relacionadas, por lo que se recomienda para estos últimos centros la fabricación de maquinarias propias en función del conocimiento de las tecnologías desarrolladas en países de primer mundo, o compra de equipos pin-on-disc esenciales de marca con fines pedagógicos para que el alumnado a nivel ingeniería pueda comprender cómo funciona. Una vez que los estudiantes de ingeniería puedan comprender cómo se lleva a cabo las pruebas o el desarrollo del equipo especializado, deberán seguirse especializando para que cuando tengan contacto con un equipo especializado de esta magnitud puedan desarrollar tecnologías de aportación dignas de patentes entre pares. Sin olvidar que el avance tecnológico en estos equipos es a pasos agigantados, por lo que los centros de alta tecnología con laboratorios certificados tendrán alrededor de 3 a 5 años para explotarlos tecnológicamente. Después de ese tiempo, representa un equipo de pruebas que para el mundo de la investigación y de desarrollo tecnológico es obsoleto, pero podrá ser habilitado para la docencia. Como conclusión, las mejoras tribológicas en sistemas automotrices generan un ahorro de energía alrededor del 18.6%. Al igual que con los frenos tradicionales, la tribología y la reducción de la fricción juegan un papel importante en los frenos regenerativos. La ingeniería es el futuro y la investigación actual apuntan a combinar frenos de fricción y regenerativos para minimizar la pérdida de energía y maximizar la efectividad. A medida que los frenos regenerativos continúan evolucionando, los frenos de fricción pueden volverse obsoletos algún día. SAE está desarrollando pruebas que miden el rendimiento combinado con los frenos adicionales y regenerativos bajo las siguientes normas SAE, que se encuentran en la diapositiva.